¿Qué tal, compañeros? En este video les mostraré cómo podemos crear los grupos de trabajo en nuestro Moodle 4.0. En primer lugar, nosotros podemos identificar si en nuestra aula no encuentro el bloque de administración, agregarla a través de esta opción que se encuentra aquí, modo de edición. Luego, pulsar sobre la pestaña lateral derecha y agregar un bloque, en este caso de administración, que es el bloque donde se encuentra la configuración de usuarios. Esa sería la primera parte, ¿no? Entonces, activamos aquí. En usuarios tenemos la opción de grupos. Es la opción que vamos a utilizar. Vamos a pulsar sobre la opción de grupos y nos va a llevar a esta ventana, ¿no? Obviamente, en un primer inicio, si nosotros traemos una copia de seguridad, es probable que las carpetitas de los grupos ya esté creada, ¿no? Si no, si es un aula nueva y no lo he registrado el aula, no la ha creado el aula desde una copia de seguridad, es posible que estas se encuentren vacías. Una alternativa rápida para poder crear los grupos, pues la podemos hacer nosotros desde la parte inferior, donde dice administrar, crear grupos automáticamente, es decir, para no crear grupo uno, aceptar, grupo 2, aceptar, grupo 3, etcétera, podemos venir acá, donde dice crear grupos automáticamente, y usted ya tiene que, obviamente, identificar de su lista cuántos grupos desea crear. En este caso, si nosotros vamos a crear por número de grupo, aquí en vez de la arroba, donde dice esquema de denominación en la pestaña general, en vez de la arroba vamos a aquí a eliminar y vamos a pulsar el numeral, ¿sí? El símbolo del numeral, ¿sí? Los grupos se van a crear entonces numéricamente, grupo uno, 2, 3, grupo N, ¿verdad? Creación automática basada en número de grupos, ¿sí? No vamos a poner de acuerdo por cuántos integrantes, que esta sería otra opción. Si es que usted ya tiene definido y exactamente de forma automática o aleatoriamente cuántos grupos tenga cada uno, nosotros simplemente vamos a elegir la opción uno, ¿no? Es decir, yo tengo en mente que voy a crear 10 grupos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Número de grupos o miembros por grupo. En este caso, yo quiero formar 10 grupos. ¿De acuerdo? Como en este caso, tenemos cursos de gran tamaño, por ejemplo, tenemos en algunos casos cursos de 70 estudiantes, entonces yo voy a armar 10 grupos de 7 personas, obviamente, ¿no? En este caso yo pongo número de grupos y la cantidad de grupos que deseo que tenga el curso. En la parte inferior, donde dice miembros por grupo, donde dice asignar miembros, obviamente le vamos a poner no asignación, porque no, yo en mi caso, pues no los voy a formar de manera automática, que es otra opción, atentos, ¿ah? Es otra opción que puede ser al azar. Usted puede indicarle a sus estudiantes, chicos, nosotros vamos a crear en este curso 10 grupos, pero los grupos van a ser formados aleatoriamente. Entonces, esta sería la opción, ¿no? Yo le pongo una asignación porque yo voy a ir esta parte sí, uno por uno, agregando a cada estudiante dentro de cada grupo, ¿no? La opción incluir únicamente matrículas activas, perfecto, y pulsamos en enviar. Nos damos cuenta que automáticamente se han creado todos los grupos, pero obviamente todos los grupos están en cero. ¿Eso qué significa? Que obviamente no tenemos usuarios dentro de cada una de las carpetitas de los grupos creados, ¿no? Entonces, ahora sí viene el trabajo manual, ¿no? Uno por uno. Ya los creé todos de forma automática y comienza el trabajo de hormiga, ¿no? Grupo uno, agrego quito usuarios. Yo repito, acá debo tener ya una hoja, un Excel, una lista de cómo me quedan los grupos. Por ejemplo, estos son los estudiantes del grupo uno, Galarza, Goya, Mejía. Entonces yo lo que voy a ir haciendo es seleccionándolo, ¿sí? De la lista del panel de la derecha, Galarza, pulso la tecla Control, Goya, Mejía, y pues bueno, sigo identificando. Tengo a Miranda, tres Miranda, Lipari, Tualme, Tuamaye, perdón, Belis. Entonces, esos tres Miranda los tengo que hacer parte de, sigo bajando con la barrita Miranda, ¿sí? Y finalmente tengo a Sánchez Jurado, ¿no? Entonces, bajo, me cambio entre ventanas, Sánchez Jurado Brittany, añado, y de esta manera asigno participantes o estudiantes a mi grupo número uno. Ya veo que aquí están los 7, me lo indica él entre paréntesis, perfecto. Entonces yo bajo y fácilmente retorno a los grupos para seguir agregando más usuarios a cada uno de mis grupos, compañeros. Sí, este es el trabajo ya que toca, ¿verdad? Si los propios estudiantes han decidido entre ellos mismos formar sus grupos, este sería el esquema.
Y la otra opción, pues como le había mostrado, si usted como docente decide que van a ser grupos aleatoriamente, pues la opción era al azar, como se lo había mostrado hace poco. Bien, entonces esto ya es uno por uno para no extender más el video, queda claro, ¿no? La forma de acceder al grupo 2, agrego kit usuarios y comienzo así mismo de acuerdo a mi lista, que ya debo tenerla preparada, ¿verdad? Los participantes del grupo número 2 y los comienzo a crear, ¿verdad? Entonces, bien, ese sería el primer paso, ¿no? Y una vez que tengamos todos, ¿verdad? Todos los grupos con todos sus integrantes, grupo uno 2 3 4 lleno, nosotros podemos dejar la asignación por grupo, pero sí sería recomendable de que aparte de los grupos crear una clasificación que en el Moodle se conoce como agrupamiento, es decir, cada uno de estos 10 grupos sea parte, ¿verdad?, de una categoría superior. Es decir, por ejemplo, podemos crear los agrupamientos del primer parcial, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En la parte superior, en esta opción que dice grupos, yo creo el agrupamiento del primer parcial. Inicialmente, si no tengo restaurado de copia de seguridad que estará en blanco, entonces yo creo el agrupamiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir el agrupamiento? Es como un contenedor, podemos verlo de esa manera, un contenedor que va justamente a recibir a cada uno de estos 10 grupos que acabo de crear. Entonces, yo puedo poner aquí grupos del primer parcial. Entonces, ante la posibilidad de que usted pues en un segundo parcial pueda generar nuevos grupos de trabajo, aquí sería la opción de crear un agrupamiento, ¿no? De primer parcial y de segundo parcial. Entonces, creo los grupos del primer parcial, solamente eso es necesario el nombre, guardo los cambios y me voy a dar cuenta pues que aquí está creado el agrupamiento, grupos del primer parcial. Ahora, ¿qué grupos forman parte de este primer agrupamiento? Bueno, eso lo puedo yo visualizar aquí, si ve que están las opciones de configuración. Aquí está el primer botoncito, dice mostrar grupos en el agrupamiento y tiene el botoncito de configuración o editar. ¿No? Puede darle clic en el botoncito de editar en el caso de que usted desee añadir alguna descripción, ¿no? Y en el caso en que usted ya desee añadir participantes, pues lo va a hacer en el circulito aquí con el personaje, ¿sí? Donde puede indicar que todos estos grupos, miren, grupo uno Shift, selecciono hasta el último de los grupos, los añado a este primer agrupamiento que acabo de crear. Se va a pasar con todos, es decir, si ya logré pasar a todos los integrantes en cada uno de los grupos, como fue el primer paso, pues se pasan por todos y automáticamente yo ya tengo, se dan cuenta, dentro de grupos del primer parcial. ¿Cuántos grupos? 10, del 1 al 10, ¿sí? Entonces, perfecto. Puedo regresar a los agrupamientos si es que deseo crear algún otro tipo de agrupamiento. ¿Cuántos agrupamientos? Pues N realmente. Usted puede decidir esta parte de aquí y es muy personalizada por parte del docente. Es decir, yo puedo tener un grupo para actividades de la actividad uno y 2. Puedo crear otro grupo u otro agrupamiento para las actividades 3 y 4. Esas actividades 3 y 4 van a trabajar con otro tipo de clasificación, con un agrupamiento 2. ¿De acuerdo? O en su defecto, si ya en segundo parcial cambio el esquema y cambio los integrantes de los grupos, puedo crear aquí grupos del segundo parcial y esos serán nuevamente 10 grupos más, pero conformados de diferente manera, ¿no? Con otros estudiantes. Bueno, básicamente esa es la idea del agrupamiento. De tal manera que cuando yo ya esté en una tarea, ¿verdad? En una tarea, por ejemplo, yo ya me encuentro aquí a nivel de la unidad y yo diga, en la edición de ajustes es donde yo voy a poder aquí cuando establezca la tarea, puede hacer la descripción de la actividad o el documento que ellos vayan a utilizar con su fecha, inicio y fin. Yo puedo indicarle aquí en la configuración de entregas por grupo que sí van a ser por grupo y el agrupamiento por grupos lo va a manejar de acuerdo a los grupos del primer parcial. Es aquí donde se configura que exactamente la tarea grupal se va a desarrollar de acuerdo a la conformación, ¿verdad? De cada uno de estos 10 grupos, como estén creados de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí es que yo voy a determinar que se realice o que se trabaje grupalmente, pero de esta forma, ¿no? Como están conformados los grupos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es lo importante, poder comprender un poquito el tema de agrupamiento, es decir, puedo crear varios agrupamientos que obviamente tengan diferentes grupos creados, ¿no? Entonces aquí yo voy a seleccionar, esto se va a crear un grupo del primer parcial, y pues bueno, ahí usted ya sabe que la tarea guarde, cambie, muestra, y lo puede desarrollar de esa manera, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de eso, compañeros. Aquí tenemos las opciones, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, yo debo volver a grupos y continuar con mi trabajo de hormiga, ¿no? Es decir, grupo 2, agregar o quitar usuarios y ya tengo que comenzar nuevamente a conformar el grupo 2 y así sucesivamente, ya sabiendo que estos grupos, pues obviamente se encuentran dentro de un agrupamiento específico, que lo encuentro en esta opción de acá, y pues de esta forma, de acuerdo a este agrupamiento, cuando tenga la tarea de los ir, de acuerdo a cómo estén creados dentro de esa categoría, por así decirla, dentro de ese agrupamiento van a trabajar los grupos de esa manera, como estén integrados dentro de ese agrupamiento, compañeros. Bien, esto ha sido todo. Espero les sirva de mucho la actividad, sobre todo pues para poder desarrollar nuestras actividades de trabajo colaborativo, asincrónico, ¿no? Bien, compañeros, eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión.